Apreciados hermanos, hace una crítica el Señor Jesús. Rechazan el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones humanas, que viene a ser, mis queridos hermanos, también el rechazar el proyecto de Dios, el rechazar la voluntad de Dios, apegándose a los proyectos humanos, a las cosas de este mundo. Rechazar la obra de Dios para apegarse a los propios intereses. Y eso, mis queridos hermanos, se nos ilustra en el Evangelio, pero podemos encontrar una referencia de esto que decimos también en la primera lectura del libro del Génesis. ¿Qué es lo que encontramos allí? La obra creadora de Dios. Dios creando. Y podemos entonces reconocer allí cómo Dios crea con orden, con belleza, con fecundidad, y que Dios crea todas las cosas. En la primera lectura hemos escuchado cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y que le concede la misión de administrar la tierra, de ser fecundo, de multiplicarse. Encontramos en la primera lectura cómo Dios ha creado el descanso, porque dice: al séptimo día el Señor descansó. El libro del Génesis nos presenta, hermanos, cómo Dios ha creado todo bien, con complacencia, con amor, que Dios, mis queridos hermanos, ha realizado una obra estupenda en la creación, una obra estupenda en la creación. Pero allí entonces también nosotros encontramos la naturaleza humana pecadora, que toma la belleza de Dios y simplemente la destruye, la desprecia, hace mal con la belleza de Dios. ¿Qué encontramos hoy en día? Lo primero, que el hombre dice: Dios no es creador, Dios no ha creado nada, y por tanto lo que encontramos hoy en día es aquella mentalidad en la que se cree que el hombre se ha creado a sí mismo, que el hombre se crea a sí mismo. Ya no se toma aquello de el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, sino el hombre que se crea a sí mismo. Y entramos en esa dinámica de pretender decidir quién vive y quién muere, de pretender hacer el hombre como según los propios intereses. Dios ha dicho: lo creó varón y mujer, pero entonces hoy no solamente varón y mujer, sino según otra cualquier cantidad de realidades. Tomamos la obra de Dios como la creación y básicamente la destruimos, la arruinamos, hacemos mal a la naturaleza, mal a los animales, e igualmente para nada descansamos, sino que llevamos una vida agitada, tumultuosa, de afanes, de carrera, destruyéndonos a nosotros mismos, perdiendo la capacidad de adorar y contemplar. El Señor Jesús entonces, hermanos, en el Evangelio de hoy, corrige esas actitudes, esas maneras de ser y actuar que están en nosotros. Y el Señor Jesús nos invita entonces a considerar la obra de Dios, considerar la obra de Dios, cuál es su voluntad, cuál es el proyecto que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra sociedad.
teniendo presente que aquello que el Señor nos ofrece es lo mejor que puede suceder. Lo que Dios nos ofrece es lo más bello que podemos tener. Lo que Dios ha dispuesto, hermanos, es lo mejor para nuestras vidas. Esa es una recomendación que nos hace hoy el Señor a cada uno de nosotros. Es bueno entonces que nos detengamos y detenernos y preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que el Señor me ha regalado? ¿Qué es lo que el Señor ha dispuesto para mí? ¿Qué es lo que el Señor me está presentando? Y sin temor alguno, mis queridos hermanos, tomar lo que el Señor nos ofrece, porque es lo mejor. Y tomando lo que el Señor nos ofrece, gozarlo, embellecerlo, como siempre se nos ha invitado. Nosotros en el fondo somos continuadores de la obra de Dios y continuamos su obra, pero con la ayuda de Él, de tal manera que la obra de Dios llegue a plenitud, llegue a plenitud. Que el Señor Jesús nos ilumine, nos dé su Espíritu, para que nosotros entonces gocemos de la obra de Dios. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.